En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, estamos con la persona más ilustrada, más preparada y más capaz en el ámbito del análisis financiero internacional, nuestro amigo Alberto Bernal. Que sea él el que nos dé su opinión especializada sobre cómo marcha la economía colombiana en estos momentos, cuando el presidente Petro y su ministro de Hacienda dicen que todo va muy bien y que hay señales de reactivación. Alberto Bernal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Qué gusto hablar con usted. Mil saludos a usted, a la audiencia. Un placer estar con ustedes. Bueno, Alberto, 0.7 de crecimiento en el último trimestre y una caída de 1.5 en el mes de marzo. ¿Son esas señales de reactivación? ¿Por dónde se puede decir que la economía colombiana se está reactivando con estas cifras que le menciono? ¿O es que hay otras que nos dejen creer a lo que dice el ministro de Hacienda? Pues, doctor Fernando, es que yo miraba el comentario de Bonilla ayer o anteayer, cuando salieron los datos, y yo decía, pero es que esto es como dimensiones alternativas, doctor Fernando. O sea, el gobierno celebrando un dato tan ridículamente malo, tan triste para Colombia, porque es que, doctor Fernando, que la economía crezca tan poquito no nos afecta a usted y a mí, le afecta a los jóvenes colombianos que quieren trabajar, le afecta a las familias de Colombia que dependen de un salario mínimo o que viven en la informalidad, porque ese concepto de crecimiento que tanto le gusta a ese señor que maneja Colombia hoy en día, pues es sinónimo de que la gente con menos coma menos, porque esa es la simple realidad, doctor Fernando. Entonces, yo veía a Bonilla celebrando este número, yo veía al director de la DIAN criticando crecimiento de 12.3% año a año cuando Duque era presidente, hablando de que era un crecimiento rebote y que eso no era un crecimiento genuino, y verlos completamente callados ante este desastre de número. Porque además de eso, doctor Fernando, yo no sé si usted sabía esto, si usted le quita el crecimiento del gasto del gobierno en burocracia, que fue más o menos 9% año a año, el crecimiento del consumo privado queda en negativo, y entonces ya llevamos 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo en Colombia. Entonces los números son los números. Hay que decir que una cosa que sí hay que ponderar de este gobierno es que por lo menos no han percudido el DANE como lo percudió el kirchnerismo. Acuérdese, doctor Fernando, hace unos 15 años, cuando la debacle de Argentina comienza, entonces el gobierno de Argentina, en este momento Néstor Kirchner, decide que no es bueno hablar de las estadísticas reales, pues porque no le convienen, y entonces el hombre interviene el INDEC, que es el DANE de Argentina, y comienzan a mentir con las estadísticas. Entonces yo creo que estas estadísticas que salieron ayer son verídicas, y sí están mostrando una postración total de la economía de Colombia, que es muy triste. Pero pues, doctor Fernando, ¿qué más podíamos esperar si eso fue lo que escogió el pueblo colombiano? O sea, esta manada de mediocres fue lo que escogió el pueblo colombiano, y pues cuando uno escoge mediocres al poder, o gente perversa, como en el caso como de este señor Wilson Arias, el senador Wilson Arias, que ese señor sí ya es otro nivel de cínico y de mentiroso, pues entonces tenemos esta situación tan complicada para el pueblo colombiano. Si usted me permite, oímos al ministro de Hacienda que nos habla de la reactivación que está a la vista. ¿Le parece, para que pongamos en contexto sus palabras? Claro que sí, doctor Fernando. Vamos. Por tercer trimestre consecutivo, el país tiene senda positiva de crecimiento y se alejó el fantasma de la recesión. Los sectores de industria y construcción
recuperan el crecimiento y tienen indicadores positivos. Industria con 0,7, construcción con 1,1. Pero aún más importante, la inversión creció al 2,5% en el trimestre, impulsada esencialmente por maquinaria bruta y construcción de vivienda. Recuperamos la senda de crecimiento y esperamos que el crecimiento que está proyectado hoy hacia el 1,4, 1,5 pueda terminar alrededor del 2 al final del año. Bueno, ya usted lo escuchó, lo escuchamos todos. Ahora, coméntenos estas declaraciones. Alberto. Doctor Fernando, sí, claro, doctor Fernando, lo que está hablando ahí el ministro de Hacienda Bonilla es que fíjese cómo intercambian los números de una forma bastante interesante. Lo que está hablando el ministro de Hacienda ahí es del crecimiento entre el cuarto trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024. Entonces, digamos que eso es un tema estadístico. En Colombia, la data siempre se ha fijado, o las discusiones de política económica siempre se han fijado en la comparación entre un año y el año siguiente. Entonces, la comparación es el primer trimestre del año 2023 con el primer trimestre del 2024. Y bajo ese escenario, absolutamente todos los números son negativos, con excepción del gasto del gobierno, gasto de consumo final del gobierno general, que subió 9,6%. Básicamente eso es el gobierno metiéndole la velocidad pues a la bicicleta del gasto público, pero no en inversión, sino en salarios, subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la economía, digamos, no colapsa aún más. Pero, entonces, lo que habla el ministro de Hacienda es cuarto trimestre del 23 versus el primer trimestre del 24. Ahí está la trampa. Ajá. Ahí está la trampa. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué están haciendo eso? Si estuviésemos hablando en Estados Unidos, esa sería la medición que se hace, porque la forma como siempre se han publicado los números de las cuentas nacionales en Estados Unidos es el trimestre anterior comparado con el trimestre siguiente y usted lo multiplica por 4 para que quede anualizado. Pero en Colombia siempre ha sido año a año. Eso es como simplemente como se hacen las cosas en Colombia. En Estados Unidos se utiliza la milla para decir la velocidad de los carros. En Colombia utilizamos los kilómetros. Entonces, como le conviene ahora más al gobierno de Petro hablar sobre las millas en vez de kilómetros, después pues olímpicamente comenzamos a hablar como si estuviéramos es como si en Colombia se hablara de la velocidad en millas en vez de kilómetros. Entonces, básicamente están buscándole por todos lados una forma de mostrar algo mejor. Doctor Fernando, a mí lo que más me preocupa de todo el dato que salió en el mes pasado, hace 2 días, es que el crecimiento de la economía en marzo fue negativa versus febrero. Eso es otro indicador. Pero fíjese que lo importante acá es que la problemática de eso es que enero y febrero fueron positivos año a año y marzo fue negativo. Entonces eso lo que nos dice es que hay un estancamiento clarísimo. Usted mira las gráficas y cualquier modelo estadístico que usted quiera hacerle a ese ejercicio le va a dar que la economía está completamente postrada. E insisto, si no fuese por subsidios y gasto en burocracia y eso todo lo que le acabo de nombrar de crecimiento de 9,6 año a año, la economía de Colombia estaría en una situación realmente aún peor. ¿Por qué? Porque la demanda final, que es consumidores, la inversión en capital fijo, esa está cayendo en este momento, en el primer trimestre, en 2,6% año a año. Entonces ya llevamos con 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo en la demanda final. ¿Por qué? Porque la formación bruta de capital, que es la inversión, doctor Fernando, en este momento cae 13,4% año a año, después de haber caído 25,9% en el 2023.
Entonces, doctor Fernando, a mí la parte que más me preocupa de todo lo que está pasando es el colapso total y inequívoco de la inversión en Colombia. ¿Y sabe por qué está pasando eso, doctor Fernando? Por una sencillísima razón. Porque yo no conozco, yo no sé si usted lo conozca, doctor Fernando, yo no sé si Demar conozca a esa persona, yo no conozco una sola persona en el mundo de que trabaje en industria o que haga negocios o que trabaje en software o que trabaje en inteligencia artificial o que trabaje en lo que sea, en construcción. No conozco la primera persona que me haya dicho, oiga, doctor Bernal, qué buen gobierno el de Gustavo Petro. Qué confianza la que siento con ese nuevo presidente. No lo conozco. Yo no sé si usted lo conozca, doctor Fernando. No, yo sí que no lo conozco. Yo sí que no lo conozco. Ese no existe, pero entonces queda claro cómo, de qué se vale el ministro de Hacienda para mostrarse optimista. Eso es una trampa vulgar. Exacto. Esa es una trampa vulgar. Es comparar peras con manzanas. Pues Exactamente, doctor Fernando. Es aprovecharse la ignorancia del pueblo. A mí me parece eso tan poco digno. O qué sea, horror. uno puede decir todo de líderes anteriores de Colombia, que uno podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus visiones, etcétera, pero yo nunca había visto que se trataran de burlar de la gente de esta forma, doctor Fernando. Sí, Yo, sí, Colombia todo el tiempo ha hablado de kilómetros por hora el carro y ahora cambiamos a hablar de millas por hora para poder vender un cuento mal vendido, pues realmente es triste. es triste. O hablar de pies, en lugar de hablar de Sí, centímetros y hablar de metros, en lugar del sistema métrico, hacer lo que hacen en los Estados Unidos, hablar de pulgadas y de pies. Pues obviamente no estamos haciendo comparaciones válidas. Bueno, Alberto, pues a ver qué sigue sucediendo. Para verdad es el tiempo y lo cierto es que estamos a puertas de una recesión económica de efectos demoledores. 35% de la gente en Bogotá no puede comer 3 veces al día. Y eso sí no resiste estadística ninguna, Alberto. Ahí sí no hay no, ni millas, ni kilómetros, ni nada. La gente tiene hambre. Y eso es lo que está pasando. 35% de nuestros compañeros de vida en Bogotá no pueden comer 3 veces al día. Eso es hambre. y, Eso es hambre. y Y si doctor es, Fernando, si me permite un comentario más que creo que es muy importante para la audiencia. Eh, la caída de la inversión en Colombia, el gobierno, el presidente Petro anoche en X le echó la culpa al Banco de la República otra vez. Bonilla le ha echado la culpa al Banco de la República. Todos los miembros del pacto histórico le han echado la culpa al Banco de la República por haber subido las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. Lo dejo con este comentario, doctor, no más, doctor Fernando, porque es muy importante. En Brasil se incrementó la tasa de interés a unos niveles aún más altos comparado con lo que hizo el Banco de la República, porque el problema inflacionario en Brasil fue aún más intenso que en Colombia. Doctor Fernando, ¿sabe cuánto cayó la inversión bruta en capital durante el 2023 a pesar de la subida de las tasas de interés en Brasil? La respuesta, doctor Fernando, es, óigame esto, 2.2% año a año, 2023. En Colombia cayó 25.9%, con incremento de tasas en Colombia, con incremento de tasas en Brasil. Esto en Brasil. Y óigame esta, en México, que tuvo el mismo problema inflacionario, porque el problema inflacionario realmente fue un tema global en el momento post pandemia. En México subió las tasas de interés también de niveles cercanos al 4%, 3.25, si la memoria no me falla, a niveles de 11.25, que es una subida también muy fuerte de tasas de interés, y la inversión en capital bruto fijo, doctor Fernando, subió, óigame esto, a pesar de la subida de tasas de interés, subió 19.7% año a año en el 2023. En Colombia cayó 26%, en México subió 19.7%. Y eso que Colombia
Y eso que México, en mi opinión, doctor Fernando, yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo, en México está gobernado por un bárbaro también que se llama López Obrador, pero López Obrador es un poco menos malo que Gustavo Petro. Entonces, fue tan grave la situación, tan grave la postración del sector privado en Colombia bajo el gobierno de Petro, porque Petro es un pésimo gestor de la economía y es un peligro, una persona que genera un nivel de desconfianza brutal entre los inversionistas, que México, gobernado con López Obrador, le ganó por casi 50% año a año en inversión a Colombia durante el 2023. Bueno, así de culpable es Petro de lo que está pasando. y eso no lo dice el ministro Bonilla. Se calla la boca y entonces lo que hace es comparar millas con kilómetros y no irse año a año, sino comparar con el trimestre inmediatamente anterior para poder dar unas cifras menos escandalosas que las que son en realidad. No se están engañando, no se están mintiendo, pero el hambre no miente. Alberto Bernal, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Fernando, un placer como siempre y estamos en contacto. Alberto Bernal, qué analista, ¿no? Qué analista. Esos son los análisis que hay que escuchar y esa es la única verdad. La verdad de la economía colombiana tal como es y de las estadísticas tal como se manejan en Colombia. Aquí no hablamos de millas ni hablamos de pies, aquí ni de pulgadas. Aquí hablamos con el sistema métrico. Luego no se pueden hacer esas comparaciones como las que hace el ministro Bonilla. La situación es dramática, como nos la acaba de describir Alberto Bernal. 6 de la mañana, 33 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.